Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Iniciamos el mes de junio con un ciclo de teleconferencias presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, dirigidas al personal de salud y a la comunidad a nivel nacional. El día de hoy me es grato presentar al doctor Edgar Matos Benavides, especialista en alergia e inmunología, autor de diversas publicaciones propias de su especialidad, por supuesto, presidente de la Sociedad Peruana de Asma, Alergia e Inmunología, con gran experiencia en la labor asistencial y de investigación. Queda con ustedes el doctor Matos. Puede empezar, doctor. Muchas gracias, señora Melba. Estimados colegas, muy buenas tardes. Voy a abrir la exposición. Nuevamente agradeciendo a la señora Melba, vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que estamos haciendo en el Hospital del Niño con respecto a algún tipo de diagnóstico, pero ya desde el tinte más molecular. Bueno, cuando hablamos de inmunodeficiencias, pues es un término que anteriormente lo usábamos frecuentemente. Al momento ya hablamos de lo que se llama errores innatos de la inmunidad, ¿no? Que es el término más actualizado. ¿Esto qué implica? Los errores innatos de la inmunidad implican a poder dirigirnos a un grupo, ¿no? de heterogéneo de defectos que va a tener la persona con respecto a algún componente del sistema inmune. Entonces, generalmente estos errores innatos de la inmunidad lo podemos encontrar cuando somos niños. Sin embargo, se ha visto que actualmente eso no es tan cierto. Hay algún tipo de errores innatos, ¿no? Que lo podemos encontrar en edades avanzadas, como es en el síndrome de Gutt, que es una entidad típica de las personas mayores. Lo importante en estos errores innatos de la inmunidad es saber diagnosticarlos en un menor tiempo posible, para que de esa vez o de esa forma podamos nosotros disminuir la mortalidad. Para poder entender cómo vamos a clasificar estas inmunodeficiencias o estos errores innatos, hay varias guías o varias pautas que nos van a definir la UIS, que es una entidad que se dedica a cómo clasificar netamente a estas patologías. Lo que yo les voy a mostrar ahora es más didáctico, digamos, dependiendo dónde está la alteración. Entonces, si yo quiero hablar de una deficiencia fagocítica, tenemos que entender que la deficiencia fagocítica se caracteriza porque existe la capacidad del fagosoma de poder fagocitar. Lo que no está bien es que al fagocitar podamos tener la capacidad de destruir, en este caso, a la bacteria o en este caso al virus. Cuando hablamos de deficiencias fagocíticas, nos estamos refiriendo más que nada a defectos en cuanto a la función. Y dentro de esto encontramos a la enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? Que es la entidad más conocida, pero también podemos encontrar otro tipo de linfocitosis, ¿no? Familiar hemofagocítico. Al final, el manejo de esta deficiencia va a ser el trasplante de médula. Otro tipo de deficiencia son aquellas que son mediadas por las células. Estas deficiencias dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, al síndrome de George, podemos encontrar a la deficiencia de la adhesión de leucocitos. El síndrome de George es muy conocido porque se caracteriza por una delección en el cromosoma 22, ¿no es cierto? Y aparte, este síndrome de George tiene una condición, que las personas tienen hepatías congénitas, tener de repente hipocalcemia, o asociados a una deficiencia celular. Se ha visto que en el síndrome de George, por ejemplo, hay un grupo del 1 al 2, hasta 5% que no va a tener TIM. Otra
clasificación o otro tipo de este error innato de inmunidad son las deficiencias de células reguladoras. En este caso, el principal signo de manifestación es la autoinmunidad. Encontramos el APC, encontramos el IPEX. Las deficiencias combinadas o defectos que van a afectar a más de una línea celular, estas, por llamarlas así, son las más complicadas o las más graves, por decirlo así, porque encontramos acá las inmunodeficiencias combinadas graves, es decir, que van a afectar tanto la parte de linfocitos B, la parte de linfocitos T. Siempre dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, el síndrome del linfocito desnudo. Este síndrome de linfocito desnudo, su nombre va porque en la membrana, ¿cierto?, no vamos a encontrar la expresión, en este caso del HLA. El Wiscol-Aldrich es otra manifestación, ¿no es cierto?, que lo conocemos más frecuentemente porque se caracteriza que el paciente va a tener eczemas, va a tener plaquetas, o sea, microtrombocitosis o microtrombocitopenia, perdón, y va a tener gran cantidad de infecciones recurrentes o a repetición. Las deficiencias tumorales son las que más frecuentemente las vamos a observar. Dentro de esto tenemos el síndrome de hiper-IgM, la deficiencia selectiva de inmunoglobulinas, pero dentro de este grupo está lo que vamos a hablar hoy día, las agamaglobulinemias. Entonces, este panorama es más o menos para poder ubicarnos de qué se trata estos errores innatos y de dónde, ¿no es cierto?, viene el nombre o de dónde viene la procedencia, porque hay una deficiencia en algún tipo de función o alguna deficiencia en algún tipo de ausencia digamos, de células. Nosotros hablaremos netamente de las agamaglobulinemias. La frecuencia de estos errores innatos de la inmunidad están dados, ¿no es cierto?, por porcentajes, digamos, menores, siendo el que engloba más cantidad de frecuencia, netamente el denominado deficiencia de anticuerpos. Los demás van a estar en una menor, digamos, porcentaje. Entonces, de este porcentaje es lo que vamos a hablar nosotros. Hablaremos de lo que son las agamaglobulinemias. Esta agamaglobulinemia es una inmunodeficiencia que se caracteriza, como su nombre dice, agamaglobulinemia, porque existe una deficiencia en cuanto a la formación de anticuerpos. ¿Y esto por qué se da? Porque este paciente no tiene la capacidad, o sea, las células no tienen la capacidad de formar anticuerpos. Por lo tanto, las personas van a tener mayor susceptibilidad a las infecciones. También se denomina la enfermedad de Bruton. Se caracteriza porque existe una gran susceptibilidad a infecciones, pero fundamentalmente de bacterias que son encapsuladas. Y esto será entre los 6 meses en adelante. Pero, ¿qué tiene que ver que afecta a bacterias encapsuladas? O mejor dicho, ¿por qué afectará a las bacterias encapsuladas? Porque se sabe que las inmunoglobulinas, fundamentalmente la inmunoglobulina G, tiene la capacidad de poder opsonizar a las bacterias capsuladas. Entonces, si no tengo inmunoglobulina G, por ende, no tendré la capacidad, ¿no es cierto?, de poder, mejor dicho, si yo no tengo inmunoglobulina G, las inmunoglobulinas G, ¿qué es lo que hacen? Opsonizan a las bacterias capsuladas. Pero si yo no tengo, ahí está la deficiencia. Lo que va a aparecer es que frecuentemente encontraré bacterias que sean capsuladas. El diagnóstico se va a hacer frecuentemente antes de los 5 años, es lo que uno esperaría. El retraso del diagnóstico generalmente será casi un 30 a 50%. Esta enfermedad va a estar ligada al cromosoma X. Por lo tanto, la mutación se va a evidenciar en el gen BTK, que viene a ser Bruton tirosin quinasa, que va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma X. Esta proteína tiene algunas condiciones. Por ejemplo, que presenta 5 dominios. Y de estos dominios, el que nos importa más, por llamarlo así, es el SH1. ¿Por qué? Porque es el SH1 donde se va a encontrar mayor cantidad de los cambios, de las mutaciones. Dentro de
poder entender cómo se produce esta enfermedad es recordar, ¿no? En cuanto a la maduración de los linfocitos. Los linfocitos, ¿no es cierto? El linaje de linfocitos van a ir madurando hasta tener un linfocito maduro que tiene la capacidad de poder, digamos, formar anticuerpos por lo que son las células plasmáticas. Entonces, ¿pero qué sucedía cuando hay algún tipo de deficiencia de algún gen? Y es lo que pasa. En las gamma-globulinemias, lo que sucede es que hay una deficiencia en este gen, en el gen BTK. Entonces, como no hay el gen BTK, no permite que esta célula siga el ciclo de maduración. Por lo tanto, se quedaría estancado a este nivel. Y estas células ya no tienen la capacidad de poder formar los anticuerpos. La mayor cantidad de mutaciones que se ha encontrado siempre han sido en los últimos exones, ¿no? Y de estos, las mutaciones más frecuentes son aquellas que son con cambio de sentido y aquellas que son, o las seguirían aquellas que son mutaciones sin cambio de sentido, luego las inserciones, deleciones y por último los sitios de explícito. ¿Cómo se manifiesta o cuál es la condición clínica de estas gamma-globulemias? Inician cuando uno es pequeñito, 6 meses de edad, 12 meses generalmente. Lo que se va a caracterizar es porque va a tener gran cantidad de infecciones bacterianas, no es lo más común. Sin embargo, también podrían haber otitis, sinusitis, podría haber algún tipo de neumonías y en algunos pacientes podría haber inclusive septicemias, osteomielitis o artritis séptica. De estas infecciones bacterianas, estamos o sabemos que los más o las bacterias más ligadas van a ser aquellas que son encapsuladas. Entonces, tenemos al Streptococcus pneumoniae, al influenza, el Staphylococcus aureus. Todos ellos podrían producir otitis en un 70%, neumonía en un 60%, o también sinusitis en un 60%. Se dice que las otitis medias recurrentes puede ser la única manifestación clínica que se debería considerar siempre como un signo de alarma. Estas bacterias que hablábamos hace un instante están ligadas a las neumonías y a la sinusitis. Y vemos que de todas estas bacterias, el Haemophilus, tanto en la neumonía como en la sinusitis, es la que va a estar frecuentemente en un mayor porcentaje. Luego, los Streptococcus pneumoniae y posteriormente los estafilococos. Hay una relación, digamos, estrecha entre personas que hacen, o sea, el desarrollo de las bronquiectasias y una enfermedad pulmonar crónica. Se sabe que los pacientes que tienden a desarrollar esta enfermedad pulmonar crónica son aquellas personas que ya tienen mayor tiempo de enfermedad. Entonces, lo que nos importa a nosotros es, cuando tengamos un diagnóstico más precoz, ya hay dar un tratamiento profiláctico para que no haya un posterior deterioro, no solamente a nivel pulmonar, sino de otro tipo de órganos. Hay también algún tipo de infecciones gastrointestinales. O sea, existen algún tipo de bacterias o algún tipo de parásitos que podrían estar asociados. De estos, el que va a liderar, digamos, es la Yardia. La Yardia es un parásito que va a estar muy involucrado en problemas gastrointestinales, ¿cierto? Como causa de diarrea crónica o de malabsorción. Y en algunos pacientes podría inclusive acompañar, ¿no?, de problemas cutáneos y algún tipo de fiebre. ¿Cómo vamos a diagnosticar estas gamma-globulemias? Primero, que tendría que ser una persona varón, es que es lo más frecuente, con menos del 1% de linfocitos B, CD19 o CD20, y asociado a algún tipo ya de mutación en el gen BTK, o de repente algún tipo de ausencia del RNM de la proteína BTK, o de repente ausencia de BTK en los monocitos o plaquetas, si están ligados también a algún tipo familiar, si algún tío, algún primo también tiene alguna condición con un recuento menor de 1%, eso ya me está haciendo un diagnóstico de la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X o por
deficiencia del gen o alteración del gen BTK. Entonces, el diagnóstico va a ser así. Inmunoglobulinas disminuidas ya es un criterio para ir pensando. Que exista una subpoblación linfocitaria, o sea, disminución de linfocitos B, es decir, disminución de CD19 o de CD20, ya es otro criterio para poder ir pensando. Si yo tengo un análisis molecular, defino la mutación, evidentemente es un diagnóstico mucho más preciso. O podríamos medir lo que hemos hecho en el Hospital del Niño, era medir la expresión del gen BTK. Es una metodología que lo hemos hecho hasta antes de la pandemia por citometría de flujo, ¿cierto? En aquellos pacientes, porque había la dificultad de poder enviar la muestra al extranjero para la parte molecular, entonces lo hacíamos nosotros, ¿no? Medíamos la expresión de este gen BTK. Ya existen algunos estudios donde tratan justamente de poder afianzar más los conocimientos con respecto a la gamma globulinemia. ¿A qué me refiero? Ya en el 2001 y probablemente muchos años atrás, se trataba de describir cuál era el perfil genético de estos pacientes. ¿Y qué se encontró? De 13 pacientes que se habían estudiado, 9 tenían una mutación en el gen BTK. De estas, 2 habían sido reportadas y 7 eran nuevas. 4 no tenían la mutación en el gen BTK. Posteriormente, en el 2008, se quiso describir ya en México con una mayor cantidad de pacientes y se vio que de 22 pacientes, 14 de esos pacientes tenían una mutación de gen BTK, 6 se habían reportado, 8 eran nuevas y 8 no concordaban con una mutación en gen BTK. Y así, cada cierto tiempo, cada año había más estudios, ¿no es cierto? En el año 2016, el objetivo fue analizar cuáles son las características clínicas y genéticas y cuál es el desenlace en el largo plazo con respecto a la mortalidad y la supervivencia. Eso fue un estudio en la India. ¿Y qué se vio? Que de 36 pacientes, 28 pacientes, ¿no es cierto?, sí tenían una mutación en el gen BTK. De estos, 24 ya habían sido reportados, 4 eran de novo, 8 no estaban ligados, pero lo que se vio fue ya en este estudio que había un retraso en el diagnóstico de 4.2 años. Y la supervivencia fue de 137 meses. Entonces ya teníamos más datos, ¿no es cierto?, de otros países que lo podríamos nosotros incorporar también en nuestro bagaje de conocimientos. Nosotros, el grupo, nos presentamos y decíamos, también acá en el Hospital del Niño, nuestros pacientes tendrán algún tipo de mutaciones de nuevo o todas serán mutaciones que ya las conocemos. Entonces, ya teníamos una base de datos, ¿cierto?, que se hizo del país, ¿no?, de los hospitales, y luego también ya teníamos la metodología, digamos, básica, que era el inmunofenotipo linfocitario. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? De esta base de datos que teníamos, que clínicamente tenían alguna condición en poder pensar en una gamma globulinemia, lo que hicimos fue un estudio de inmunofenotipo linfocitario. O sea, hemos medido, en este caso, la población linfocitaria, ¿no?, para saber si encajaban o no en lo que yo estaba pensando. Y también les midió la determinación de anticuerpos para ver si había alguna correlación clínica. De ese grupo que lo hemos captado, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue hacer un estudio de secuenciamiento. Entonces, hicimos el secuenciamiento, pero la diferencia nuestra con otros países es que no solamente nos hemos ligado al paciente, sino que hemos medido también a la mamá o a la abuela, ¿no es cierto?, en algunos casos a la abuela, para ver justamente esta condición de nodo, mutación de nodo. Y entonces, para eso, ya teníamos algunos objetivos, ¿cierto? Nuestro primer objetivo primero era seleccionar los pacientes de la base de datos, lo hicimos. Y luego de estos pacientes, teníamos que describir algunas características clínicas, de repente diferentes,
pero que eran compatibles con una gamma-globulinemia primaria. ¿Qué es lo que pudimos ver? De los 20 pacientes que logramos estudiar, ¿no es cierto? No todos eran de Lima, no todos eran del CIS, o sea, había una población heterogénea. Entonces, al momento del estudio, el promedio de los pacientes fue de 8 años, más o menos 4 años, ¿cierto? De este grupo de pacientes, 9 de 20, o sea, el 45% venía de provincias, y el 50% tenía CIS, y el 50% tenía seguridad social. En cuanto a las condiciones o a las características clínicas de los pacientes evaluados, la mediana de edad al momento del diagnóstico fue de aproximadamente 2 años. Ello es un poco diferente o se contrasta con otros estudios realizados también acá en el país, donde la edad era en ese momento de 7.4 años. También podemos ver que dentro de este grupo, digamos, los signos más evidentes o las entidades asociadas a este grupo fueron las neumonías, ¿no? O sea, gran grupo de estos 20 pacientes, lo que presentó más frecuentemente son episodios de neumonía. Otro grueso tenía una poca ganancia en cuanto al peso y en cuanto al retardo de crecimiento. También había, o se evidenciaba, que un buen grupo tenía gran cantidad de infecciones de oído, ¿no? Casi todo eso concuerda con lo que ya había sido antes estudiado. Entonces, estos resultados lo que hacían era aportar un contraste notable en cuanto a la edad del diagnóstico basado en la sospecha, a partir de las manifestaciones clínicas. De esta forma, el 50% de los pacientes desarrollan manifestaciones clínicas al año de edad. Y más del 95% desarrollan síntomas a los 5 años. Eso concordaba con otros autores que ya lo habían mencionado anteriormente. Por otra parte, todos los pacientes que hemos evaluado eran varones. Ello también concordaba con lo referido en la literatura, ya que la gamma-globulinemia más frecuente es ligada al cromosoma X y solo se expresa en hijos de aquellas que son portadoras o aquellos que van a presentar de novo, ¿no? También con eso estábamos de acuerdo con ya conceptos anteriores de otros investigadores. ¿Qué pasaba con respecto a la consanguinidad? De nuestros pacientes, de los 20 pacientes, casi el 5% tenía una condición de consanguinidad. Eso era un poco diferente porque en otros estudios se había reportado que la consanguinidad era casi el 30% de los casos. Nuestro segundo objetivo de repente importante era definir, ¿existe o no existe algún tipo de mutación de nodo en el hospital? Y luego era definir también si existía algún rasgo de transmisión heredada, ¿no? En base a los estudios heredados. O sea, tenemos que ver las de novo y las que son heredadas. Entonces, para eso, este cuadro nos explica. ¿Qué nos dice? De los 20 pacientes que habíamos estudiado, si nos damos cuenta acá decía madre o abuela portadora, portadora, portadora. Acá que vemos, no portadora. Entonces, eso ya me estaba diciendo que este pacientito tuvo una mutación. Pero, ¿cómo tuvo la mutación si la mamá la tenía negativo y la abuela la tenía negativo? Es porque es una mutación de novo, ¿no? Y así, logramos encontrar 7 pacientes con una mutación de novo. Eso también da pie a estudios, ¿no? Porque será de novo, o sea, ¿a qué se debe? O sea, hay muchas cosas que de repente con este estudio se podría más adelante conversar. Pero lo que nos llamó la atención fue que encontramos una mutación, ¿no es cierto? Que hasta ese momento era una mutación que no había sido reportada en el GenBank. Era una mutación, que vemos acá, ¿no? Era una mutación que para nosotros era nuevo. Esta mutación
¿cómo se traduce? Que existe, acá dice, existe una delección de 3 nucleóticos, o sea, del 106 al 108, de la posición, o sea, 106 a 108, que han sido reemplazadas por nucleótidos de alanina en una secuencia del ADN. Entonces, esta mutación, para nosotros, muy importante, porque nunca había sido reportada. Entonces, fue, digamos, razón importante en el trabajo para que de esa forma se pueda reportar. En estos estudios que se realizó, o en los estudios realizados en la India, había mutaciones de gen BTK. En ellos se encontraron que el 69% de los casos, y solamente 3 fueron mutaciones de... En un estudio realizado en China, encontraron mutaciones de BTK en 16 pacientes, de las cuales solamente 2 correspondían a mutaciones de novo. En Irán, se identificaron mutaciones de gen BTK en 39 pacientes de 51 pacientes y se reportaron una mutación nueva. La literatura reporta que las mutaciones de novo pueden influenciar en la severidad y la mortalidad de los pacientes, ejerciendo un impacto sobre el fenotipo clínico. Sin embargo, en el estudio que hemos hecho nosotros, no se pudo evidenciar eso. Ya lo voy a explicar más adelante, ¿no es cierto? Asumíamos que los de novo son pacientes que tienen una mayor labilidad en cuanto a la enfermedad, o sea, hacen mucho más rápido la enfermedad. Es más, su tiempo de sobrevida sería menor. Pero en el estudio que hemos visto, ya desde el estudio, desde el punto de vista estadístico, no había una significación, no había una diferencia significativa marcada. Luego, otro objetivo de nosotros era ver una condición, digamos, inmunológica, ¿no es cierto? Que de repente no la estábamos pensando. ¿Y qué es lo que vimos? En los pacientes que tenían o que eran BTK de novo, ¿no es cierto? Comparados con aquellos que eran BTK heredado, los niveles de IgE eran mucho más altos. Ahora, esto era como un hallazgo, porque nosotros en realidad no era nuestro fin definir si había o no alguna diferencia en lo que es la IgE, ¿cierto? Sin embargo, se informó, ¿no?, respecto a las concurrencias de inmunodeficiencias primarias y enfermedades alérgicas. O sea, podrían estar ligados más por ese nivel. Este hallazgo fue principalmente descrito en trastornos con mutaciones de un solo gen y se reportaron enfermedades alérgicas como dermatitis atópica o rinitis alérgica. Para nosotros, este es un hallazgo que también nos da pie, de repente, a seguir haciendo más estudios, ¿no? Ver que los de novo, ¿no es cierto?, tendrían justamente, porque tienen una lavidez en cuanto a la enfermedad, pueden hacer asociaciones, ¿no? A lo mejor no solamente con alergia, sino también de repente con problemas neoplásticos. O sea, nos da pie como a ir pensando en otras cosas. El otro objetivo del estudio era determinar el pronóstico de la supervivencia de los pacientes con gamma-globulinemia. Para eso, utilizamos una metodología, una estadística, una curva de estadísticas, y lo que podemos ver fue, con respecto al tiempo de supervivencia estimado para los pacientes, con respecto a la mutación del gen BTK heredado, 151.18 meses, ¿no? Para la mutación BTK en nuevo, 126, ¿no? Si hablamos en tiempo de supervivencia global, sería de 145.82 meses. Esto, por ejemplo, es importante para nosotros, porque ahora ya siquiera vemos la realidad de los pacientes de cuánto se estima el tiempo de supervivencia. En la India, un estudio estableció que la mortalidad del 19% de 6 pacientes con un tiempo de supervivencia de 137 meses durante un tiempo de seguimiento de 200 meses. Sin embargo, ellos no consideraban la evaluación de la supervivencia en base al tipo de la adquisición. De acuerdo a otros datos reportados, por ejemplo, los pacientes evaluados
en el presente estudio tienen menor probabilidad de supervivencia que los pacientes norteamericanos. El presente estudio, la supervivencia de los pacientes en base a la categoría genotípica de mutación BTK heredada no fue significativa. Esto era lo que habíamos pensado al comienzo. ¿Se acuerdan? Decíamos que los de novo probablemente tengan una supervivencia menor comparado con los que son heredados. Desde el punto de vista estadístico, no existe o sea, no hay una diferencia significativa para poder ir pensando. Entonces, todo esto, todo este estudio que hicimos acá en el hospital, nos lleva a que es importante nosotros considerar algunas, por ejemplo, algunas observaciones. ¿Qué se puede concluir? Que se reportó por primera vez en el mundo, porque nunca había sido reportado, una mutación, ¿no?, del gen BTK en un paciente cuya mamá era portadora. En base al análisis genético de las mamás de los 20 pacientes, se reportaron 13 pacientes con mutación BTK heredada y 7 con mutación de novo, con una proporción como que de 2:1 respectivamente, ¿no? Con un crecimiento significativo de la IgE en aquellos pacientes con mutación de novo. Las afecciones que se presentaron con mayor frecuencia en los últimos años de vida fueron mutaciones heredadas, fueron neumonías, más que nada en aquellas mutaciones heredadas, casi el 60%, y poca ganancia de peso en cuanto al retardo de crecimiento. La supervivencia de los pacientes con agamaglobulinemia no parece estar en función del origen de la mutación, ¿no? Porque decíamos que tanto los de novo como los de mutaciones heredadas, significativamente no había gran diferencia. ¿Qué es lo que se puede recomendar o qué es lo que nosotros podríamos recomendar en base a los estudios? Que se deberían hacer estudios con un mayor número de muestral de pacientes, para de esta forma tener curvas de supervivencia que sean mucho más exhaustivas, mucho más exactas, ¿no?, a fin de identificar el efecto real de las agamaglobulinemias primarias. Se podría implementar de repente una logística necesaria o mayor o molecular para que de esta forma nosotros podamos tener una frecuencia mayor de pacientes con BTK. Se podría hacer como un estudio, digamos, de rutina, ¿no? Tanto a la mamá, en el caso de sospecha, o de repente a la abuela, ¿no es cierto?, para que de esta forma nosotros podamos identificar algún tipo de mutaciones. O a lo mejor solamente son portadoras. Difundir el conocimiento sobre la inmunodeficiencia primaria para de esta forma mejorar el índice de sospecha diagnosticada en todos los niveles de atención y establecer mecanismos oportunos para poder tener un diagnóstico mucho más fino. Eso es la exposición que hoy día irá a conversar con ustedes. Es un tema que lo hemos hecho en conjunto en el hospital con el grupo del servicio, ¿no es cierto? Y eso nos permite también estar a un nivel diferente, ¿no?, tan comparables como otros países que también hacen sus estudios moleculares, ¿no? Pues esto nos da pie a que podamos de repente inculcar, ¿no?, a otros colegas que tienen algún tipo de misión de investigación o tienen algún tema que de repente en conjunto con el servicio nosotros lo podríamos implementar o de repente trabajar en conjunto, buscar otro tipo de ayudas, porque lamentablemente hacer un diagnóstico molecular acá en el hospital es un poco más dificultoso. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Dice, ¿la hipoagamaglobulinemia puede ser transitoria o siempre es permanente? No, puede ser transitoria, ¿no? Es por eso que para que nosotros podamos definir si definitivamente va a ser permanente o no, pues tendríamos que hacer un estudio molecular, perdón, un estudio histométrico. O sea, tendríamos que ver, si yo tengo un paciente que tiene CD19 ausente o disminuido, pues ese es un paciente que tiene una agamaglobulinemia primaria. Pero hay pacientes que usan, por ejemplo, rituximab. Son pacientes que por algún tipo de dolencia van a usar este mecanismo biológico que actúa justamente bloqueando las células. Y de esta forma
pues tenemos un paciente que transitoriamente va a tener una disminución de CD19. Siempre es bueno en estos pacientes observar, ¿no? El antecedente clínico para de esa forma ya tener un diagnóstico mucho más fino de una gamma globulina primaria, ¿no? Que es lo que estamos pensando. Bien, doctor, nos hacen llegar otra pregunta. Dice, ¿cuándo sospechan de gamma-globulinemia en niños y cómo llegan ya a un diagnóstico definitivo? Siempre, o sea, la clínica es importante, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, haya tenido, como decíamos, infecciones recurrentes, generalmente asociados a bacterias capsuladas, que sea un paciente que cuando le hacemos un estudio de anticuerpos tenga una disminución de inmunoglobulinas o de repente ausencia de inmunoglobulinas, eso ya me hace pensar en un paciente que a lo mejor está o encaja en una gamma globulinemia. Luego se hará ya un estudio diferente para poder, en este caso, evaluar, ¿no? Cómo está los CD19, los CD20, y ahí sería la forma ya de nosotros poder tener un diagnóstico mayor, llevándolo, en este caso, ya a un estudio molecular. Bien, doctor, le agradecen. Nos preguntan, ¿las vacunas contra el neumococo, meningococo, se pueden aplicar a los niños con gamma-globulinemia? ¿Sí? En ellos, lo que nosotros sugerimos es que generalmente las vacunas, ¿no es cierto?, que no tengan un origen, digamos, o sea, que no sean, sugerimos siempre que las vacunas no sean de un origen hecho, por ejemplo, como antes se hacía, ¿no? En preparados de huevo, en cultivos, ¿no? Sugerimos que no. Pero que se pueda vacunar a un paciente con neumococo, por ejemplo, sí, sí lo hemos hecho, sí se puede vacunar. Bien, doctor. Por el momento ya no tenemos más preguntas, su tema ha estado demasiado claro. Muchas gracias, doctor, por su excelente No, presentación. a ustedes, licenciada Mela, muchas gracias por la invitación. Y como le digo, las ganas del servicio es poder trabajar en conjunto, ¿no? Con los demás servicios, para que de esa forma podamos tener, de repente, una data mayor de pacientes, y de esa forma también mostrarlo a la parte internacional, ¿no? De lo que se está avanzándose. Bien, doctor. Todo lo que ustedes hacen, bueno, lo hacen en bien del personal de salud y por ende de los niños que necesitan vuestros servicios. Doctor, le felicitamos por su espíritu de investigación en bien de los niños del país. Y como usted Muchas dice, gracias, licenciada. invitamos a que acudan a la unidad de asma, alergia y inmunología para que se haga trabajos en conjunto y se siga avanzando. Felicitaciones, doctor. ¿Alguna recomendación final a los que nos están escuchando? Porque nos escuchan YouTube, Facebook y por Zoom. Ujú. Es importante cuando estamos pensando en un paciente que ha hecho muchas infecciones, ¿no? Muchas otitis, o de repente tiene por ahí una neumonía o dos neumonías, ¿no? Y ahí ir pensando que es un paciente que tiene algún tipo de deficiencia inmunológica. Entonces, es importante ya ir pensando en eso, entonces derivarlo de repente, primero, del médico, el pediatra, que se va a evaluar al paciente y posteriormente ya al servicio para que de esa forma hagamos estudios mayores, ¿no? Y demos el mejor tratamiento en este caso al paciente. Gracias nuevamente, doctor. También Un agradecemos a gusto. quienes se conectaron con nosotros. Recuerden que este mes tenemos a profesionales expertos del servicio de alergia, asma e inmunología, compartiendo sus conocimientos, su experiencia, sus investigaciones de temas muy importantes que quedarán colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.